Muchas gracias. Seguimos conversando con el diputado Vidal Llerena, diputado por el PRD en la capital del país, partido que controla el gobierno de la ciudad desde hace casi 17 años. El próximo año habrá elección de diputados federales en todo el país, en la Ciudad de México incluida, por supuesto, pero también de asambleístas. Va a ser un momento importante para que la ciudadanía hagamos una reflexión, un balance de qué también o no lo está haciendo el PRD aquí en la capital. Y comentábamos el tema de la línea 12 del metro, que está suspendida en la mitad de sus estaciones. Singularmente, las estaciones suspendidas son las que tienen mayor impacto popular, las que están en una zona más densamente poblada. Y en esto ha habido de todo. Ha habido declaraciones muy técnicas de la autoridad, se ha peleado con los constructores han dicho sus verdades. Es impresionante el nivel de controversia que ha escalado, digamos, la autoridad con los constructores. Ha entrado el gobierno federal a decir que hubo alguna asignación inadecuada de fondos federales para el proyecto del metro. ¿Cuál es el actual estatus y por qué tantos cientos de miles de personas tienen que pagar por lo que parecería una falta de coordinación entre la autoridad y los constructores? Sí, primero, bueno, evidentemente, como decías, es una línea muy exitosa en términos de origen-destino, es decir, va a donde está la gente y la lleva a donde trabaja la gente o donde hace sus actividades diarias. Esto ha hecho un cambio muy importante en la calidad de vida de estas personas. El tema de movilidad tiene incluso una dimensión de igualdad, es decir, una de las desigualdades que tenemos de la ciudad es donde vivo yo y donde viven otras personas, ¿no? Evidentemente creo que la prioridad es echar a andar la línea lo más pronto posible. Hay ya propuestas sobre la mesa sobre esto, creo que sería lo más importante. ¿Cuánto tiempo tenemos en el debate? ¿Un mes? Creo que tenemos mucho tiempo en el debate y creo que el debate debería ser... Para que se hubiera empezado a arreglar al día siguiente, ¿no? Pues yo pienso que sí, es decir, mi opinión es que tendremos que poner cada vez más el énfasis en el término de que ya se ponga a operar la línea, porque efectivamente son muchas personas las que son, pues las que están afectadas. Ha habido un debate muy interesante, muy técnico. Esto se ha hecho en la Asamblea. Yo creo que ningún tema como esto ha tenido tal proceso de rendición de cuentas. ¿Cuál es tu balance como asambleísta, como representante de la sociedad? Yo sé que tú has sido funcionario público con responsabilidades en el ámbito financiero de la ciudad, pero como representante popular, ¿cuál es tu balance de quién no hizo bien las cosas? Pues mira, obviamente es complejo, ¿no? Es una obra que se hace en tiempo, más o menos en los costos adecuados, ¿no? Habría que ver otras obras de la administración pasada federal para ver lo que sí es que los costos se vayan arriba, que fue entregada, que sirve para mucha gente, que efectivamente parecería haber un tema técnico en donde hay un debate, en donde si es el tema de mantenimiento que no se da de manera adecuada o que antes pudo haber entre las constructoras, entre quien hizo los trenes, que pudo llevarnos a este momento, ¿no? Creo que está el debate ahí, creo que hay que llegar a conclusiones. Creo, como tú dices, que lo más importante es el tema de que ya se ponga en operación. En el tema de los recursos... No me has respondido qué hizo mal el gobierno porque por algún motivo fue despedido el director del proyecto Metro, ¿sí? Que venía del pasado inmediato. Y esto daría cuenta de que en algo se equivocó el gobierno de la ciudad. Y en el debate entre el gobierno y los constructores, pues no hay mucha claridad. Lo único claro es que el afectado es el público, digamos, el usuario. ¿Cuál es el balance en este sentido? ¿Qué tendría que estar haciendo cada parte para resolver el asunto? Yo creo que lo que se tendría que estar haciendo más es enfocarse en el tema con lo que ya sabemos, con lo que se ha puesto sobre la mesa, cuál es el camino más corto para que la línea funcione. Creo que hay información, el propio consorcio ha puesto propuestas sobre la mesa, el gobierno está trabajando. Creo que el énfasis tiene que ser cuándo lo ponemos en operación de la manera más fácil y que afectemos menos usuarios. Un programa que sea en el corto plazo, que a lo mejor parte de los trabajos sean nocturnos. Hay ya experiencia en el metro en ese sentido. Yo te pondría, por ejemplo, la línea
1 del metro, en el 2012 se le cambiaron todos los rieles y esto fue en la noche, por ejemplo, ¿no? Hay distintas alternativas que se pueden hacer. La línea de Zaragoza tuvo un mantenimiento mayor porque se hunde esa parte de la ciudad y tampoco se suspendió la línea. Es decir, creo que hay que buscar un mecanismo en este momento actuar y después seguir actuando con la línea funcionando también. Pues llamó mucho la atención que la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal hiciera un reclamo abierto, es decir, no por los conductos administrativos tradicionales, sino un reclamo abierto de que el gobierno tenía que regresar 480 y tantos millones de pesos a las arcas federales, porque al parecer el fondo de donde los utilizó, ese dinero estaba asignado a otro proyecto o a otro tema y la responsabilidad fue directa, digamos, del gobierno de la ciudad. Te comento. Yo tengo una idea que me pareció rara, digamos, el procedimiento de la función pública, pero fue como un clavo más, digamos, en este tema. Sí, nunca lo hace así Función Pública. Yo trabajé en Función Pública, incluso ahí en Operación Regional. Esto es atípico, que la Función Pública litigue en medios y luego le manda al gobierno de la ciudad solo una carta. Es decir, cuando uno presenta resultados de auditoría, uno lo puede ver en la Auditoría Superior de la Federación, pues hay un pliego de la auditoría, un pliego de responsabilidades y un resultado de auditoría que Función Pública nunca presenta y además miente con la verdad. Primero, ni siquiera presenta el año donde reclaman los recursos, que es 2011, un poco para hacer creer que es como más tiempo. Prácticamente todos los recursos federales han sido ya auditados o por Función Pública o por la Auditoría Superior de la Federación, en un buen número de auditorías. ¿Qué es lo que reclama Función Pública? El proyecto Metro fue autorizado por el Fondo Metropolitano. No es cierto que ese recurso estaba autorizado para otra cosa. ¿Cómo se forma el Fondo Metropolitano? El Fondo Metropolitano se asigna desde a nivel federal, pero no se etiqueta a nivel federal. Se dice, el Fondo Metropolitano del Valle de México tendrá, más o menos siempre tiene 3.400, 3.500 millones de pesos. Hay un comité del Fondo Metropolitano formado por las 3 entidades que asignan los proyectos y vigilado por la Secretaría de Hacienda. Habría que decir que es un recurso convenido entre las entidades y la Secretaría de Hacienda. Forma parte del ramo 23, que es un ramo que administra la Secretaría de Hacienda de manera directa, digamos, ¿no? Entonces, en este fondo sí se autoriza el proyecto Metro y además el numeral 5 de las reglas de operación del fondo sí establece la posibilidad de que se pueda pagar obra aprobada ahí de años anteriores. ¿Cuál es la observación? En el 2011 se empezaron a pagar reconocimientos de adeudos de otros años, ¿no? La Función Pública dice que está bien pagar reconocimientos de adeudo, el del 2011 lo reconoce, pero no necesariamente los de años anteriores con Fondo Metropolitano. Es decir, es obra documentada, pagada para Metro y que en opinión de la Función Pública esto no tendría que haber hecho con Fondo Metropolitano. Es decir, no es dinero que no sabe dónde está, no es dinero que se había asignado para otra cosa, no es dinero que no se usó para infraestructura. Por tanto, la observación en el sentido de que tiene que haber una devolución es verdaderamente exagerada y no había sucedido. Yo pongo como un ejemplo, en el propio año 2011, el gobierno del Estado de México compra el famoso terreno para Antorcha Campesina, con recursos del Fondo Metropolitano, no está documentado ni siquiera y no se pide una devolución. Es decir, es un uso, pues yo diría, excesivo y el propio gobierno de la ciudad se da cuenta. ¿Dónde estuvo ese terreno? Ese terreno está en Texcoco, es un tema de agua, está, por ejemplo, en el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación 2011, ¿no? Es decir, no hay antecedente, no procede la devolución y el propio gobierno de la ciudad así lo ha establecido, por eso ha recurrido al Tribunal Fiscal y Administrativo de la Federación, porque en todo caso estamos hablando de un criterio de auditor. Ese es el nivel de ese tema. Habría que decir, como lo dije, que todo el resto de los recursos, yo diría 90%, han sido auditados o por la propia Función Pública o por la Auditoría de la Federación, además las autoridades que ha hecho la Contaduría Mayor de Hacienda. Hay un debate siempre en los estados, no así en el ámbito federal, donde cada vez hay mayor conciencia ciudadana de cuál es la tarea del Congreso, pero en los estados y en la ciudad echamos de menos un Congreso que sea realmente un contrapeso en el ejercicio del poder. A veces los legisladores hablan como si fueran funcionarios, sí, y el Congreso no acompaña al ciudadano en la tarea de transparentar
la información o de profundizar como un órgano de control, digamos, ¿no? de equilibrio dentro del poder público. Yo le quisiera pedir que el siguiente segmento lo dedicáramos a en qué medida está haciendo su tarea la Asamblea y qué va a pasar especialmente a la luz de la reforma política que se está discutiendo en la materia. Claro que sí. Muchas gracias. Seguimos con ustedes aquí en La Sierra.